Mis hermanos, nuevamente, muy buenos días. El día de hoy vamos a finalizar la exposición de la primera parte del Evangelio de Juan. Recuerden que la primera parte del Evangelio de Juan inicia en el versículo 1 y ¿dónde termina? En el 18. ¿Y cómo se llama esta sección? Este es el prólogo del Evangelio de Juan. ¿Y el prólogo qué es? Como una introducción tipo resumen de lo que estaremos viendo a lo largo de todo el Evangelio. Bueno, este es el cuarto sermón en el que estamos exponiendo el prólogo del Evangelio de Juan, y yo he titulado a este sermón, para los que toman nota, La gloria del Verbo en la encarnación. Repito, la gloria del Verbo en la encarnación. Y estaremos exponiendo este título basados en los versículos 14, Juan capítulo 1, versículo 14 hasta el versículo 18. Quiero que, a modo de introducción, ustedes vean en la pantalla el título que va a aparecer, pero sobre todo, escuchen muy bien lo que va a sonar a continuación. Lo que ustedes están escuchando, mis hermanos, dentro de la música o la notación musical, se conoce como un crescendo, o en español, un crescendo, si lo prefieren. Un crescendo, en música, tiene que ver con un aumento gradual de la tensión instrumental hasta que llega a su máximo esplendor la melodía. Escuchémoslo, por favor. Emocionante, ¿verdad? Hermanos, yo quise introducir el sermón con esta bella melodía, que aparte de verdad es muy bella, para explicar lo siguiente. Lo que escuchamos, como les dije, es un crescendo. Noten que va de menos a más. Y cuando parece que el artista ya ha dado todo de sí, realmente había algo más que dar. Impulsa la música un poco más arriba y hay un poco más de emoción con lo que viene a continuación. Bueno, yo quise poner esta instrumentación para iniciar el sermón para decir lo siguiente. Los versículos 14 hasta el versículo 18 de Juan capítulo 1 constituyen el crescendo literario del prólogo. Leamos el crescendo literario del prólogo, mis hermanos. Juan capítulo 1, versículo 14 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Qué texto tan extraordinario el que acabamos de leer, mis hermanos. Podría decirse que estos 5 versículos que acabamos de leer representan el momento más vibrante y de mayor intensidad que se puede leer en este prólogo. Es más, podríamos decir que estos 5 versículos resumen de forma muy esencial lo que Juan ha dicho en los primeros 13 versículos. Noten esto. En otras palabras, lo que tenemos en estos 5 versículos es el resumen del resumen. En el prólogo, Juan, en los primeros 18 versículos, Juan ha tratado de exprimir las verdades más esenciales que va a exponer a lo largo de todo el Evangelio.
Bueno, en estos 5 versículos, Juan ha exprimido esos 13 primeros versículos para sacar las verdades más elementales que dice en ellos. Ahora, vale la pena entonces que hagamos un recordéis y pensemos en qué ha dicho Juan en los primeros 13 versículos. Si lo pensamos bien y tuviéramos que sintetizar las ideas de Juan en los primeros 13 versículos, podríamos decirse que el esfuerzo de Juan, en términos de lo que ha querido comunicar, se ha centrado en que sus lectores entiendan que Jesús no es cualquier hombre. El esfuerzo de Juan en estos primeros 13 versículos es darle a su audiencia o a sus lectores el suficiente material probatorio para que ellos identifiquen a Cristo no como un hombre promedio, sino como a Dios mismo. Juan quiere que su audiencia, antes de empezar a leer todo el Evangelio, entienda que de quien va a estar hablando en todo el Evangelio no es un hombre ordinario, sino que ese hombre, escuchen esto, ese hombre es Dios. Ahora, noten esto. Si nosotros afirmamos y estamos de acuerdo con Juan en que Jesús no es solo un hombre, sino que es también Dios, estamos afirmando entonces también que Jesús sí es un hombre, pero que sí es Dios. ¿Me hago entender? Esto es importante. Cuando nosotros decimos Él no es simplemente un hombre, no estamos negando el hecho de que sea un hombre. O sea, Cristo Jesús sí fue un hombre. Pero Juan nos afirma también que en Cristo Jesús hubo una naturaleza divina. Esencialmente, lo que Juan está diciendo es que en Jesús habitan dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Los estudiantes de la teología sistemática recordarán el nombre de esta doctrina. ¿Recuerdan cómo se llama esto? La unión hipostática. La unión hipostática o la doctrina de la unión hipostática hace referencia a que en Jesús convergen plenamente dos naturalezas. Es decir, Jesús es plenamente hombre, pero al mismo tiempo, y esto es maravilloso, Jesús es plenamente Dios. Ahora, la razón por la que hago este comentario en torno a la naturaleza de Cristo, la naturaleza humana y la naturaleza divina, es con el propósito de explicar por qué Juan escribe lo que escribe en los 5 versículos que acabamos de leer. ¿Cuál era el propósito de Juan de escribir el versículo 13 hasta el versículo 18? Y es esencialmente esto, mis hermanos. Juan acaba de afirmar en los primeros versículos que Jesús es ¿quién? Dios. Pero si Juan ha dicho que Jesús es Dios y ha reconocido que Jesús es un hombre también, naturalmente, escuchen, naturalmente Juan está argumentando en favor de una doctrina, y es la doctrina de la encarnación. Quiero que no se pierdan de esto, hermanos. Esto es esencial. De hecho, esto es esencial no para que entiendan solo este sermón, sino para que entiendan la fe cristiana. Juan está diciendo, Jesús no es cualquier hombre. Noten, reconoce que es un hombre. Pero luego en el versículo 14 dice, y ese que es Dios, el verbo, se hizo ¿qué? Carne. Es decir, Dios se encarnó. Juan esencialmente está diciendo que ese hombre que nació en un pesebre en Belén no es solo eso, un hombre, sino que también es Dios. Y eso, mis hermanos, implica que en algún momento de la historia de la redención, Cristo, Dios, decidió encarnarse. El Dios eterno se hizo hombre. Hablando de esta doctrina maravillosa de la encarnación, Joel Vicky comenta lo siguiente. Dice así: la iglesia tardó muchos siglos en elaborar las implicaciones de la encarnación. Al final, los teólogos ortodoxos concluyeron que debemos afirmar igualmente que Cristo es Dios y que Cristo es hombre. Y agrega, minimizar una de las dos naturalezas termina en llevar a los hombres a cometer errores mortales. Y luego, para darle más peso a su argumentación,
Vicky cita el credo de Atanasio en el artículo 34 que dice: estas dos naturalezas existen en una sola persona. Tomen nota mental de esto. Las dos naturalezas, divina y humana, existen en una sola persona, quien aunque sea Dios y hombre, sin embargo no es dos, es decir, no son dos personas. Dice, es un solo Cristo, dice el credo de Atanasio. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos, mis hermanos? Que en estos 5 versículos, Juan nos pone frente a una doctrina maravillosa que es la doctrina de la encarnación. Doctrina que nos enseña que Cristo como Dios es el más poderoso que existe sobre el universo y que gracias a su poder y su deidad pudo soportar sobre sí mismo toda la ira de Dios. Pero también esta doctrina nos enseña que Jesús como hombre es uno con aquellos por quienes vino a dar su vida. ¿Me entienden? Como Dios, Cristo es todopoderoso, tanto que pudo soportar la ira del Dios Padre sobre sí mismo. Y como hombre, Cristo es uno con su iglesia, aquella que vino a redimir. Sin embargo, aquí viene una primera gran aclaración. Cuando nosotros decimos que Cristo es plenamente hombre, que no se nos pase ni un segundo por la cabeza pensar que Cristo comparte con nosotros nuestra naturaleza pecaminosa. En Cristo, mis hermanos, nunca se halló pecado. Ahora bien, antes del versículo 14, es decir, en los primeros 13 versículos, de manera explícita el apóstol Juan ya había hablado de la encarnación del Verbo. Ya había dicho que el Verbo vendría a habitar entre los hombres. Miren, por ejemplo, el versículo 9. Dice, aquella luz verdadera. ¿De quién está hablando? ¿Quién es la luz verdadera? Jesús. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Qué dice? Venía a este mundo. Eso es una referencia ¿a qué? A su encarnación. Ahora miren el versículo 11. A lo suyo, ¿qué? Vino y los suyos no le recibieron. Él vino como hombre en medio del pueblo judío y el pueblo israelita le rechazó. Eso es lo que está diciendo el versículo 11. Así que, mis hermanos, todo esto para decir lo siguiente. En el tema que Juan va a tratar en estos 5 versículos con los que finaliza el prólogo del Evangelio, tiene que ver con describir la realidad gloriosa e inigualable del bendito Verbo de Dios que se encarnó. Juan quiere que sus lectores vean cuán maravilloso es Cristo, cuán grande y cuán poderoso es que decidió encarnarse. Juan quiere que la iglesia quede estupefacta, atónita, emocionada al considerar que Dios se ha encarnado. Él quiere, el apóstol quiere que nosotros sepamos cuán glorioso e inigualable es nuestro Salvador y que al considerar su grandeza en su encarnación quedemos completamente maravillados al considerar lo inigualable y lo amoroso que es nuestro Salvador, que se encarnó para redimirnos de nuestros pecados. Y para describir esa realidad gloriosa, Juan va a tocar 3 puntos. El primer punto que Juan tocará está en el versículo 14. Yo lo he titulado La naturaleza de la encarnación. De hecho, allí vamos a pasar la gran cantidad de tiempo del sermón. Punto número 1, la naturaleza de la encarnación, versículo 14. El segundo punto es un refuerzo al primero, en donde Juan cita, este es el título, los testigos de la encarnación. Y aquí lo vemos el punto en el versículo 15 y 16. El tercer punto que Juan toca son los efectos de la encarnación y lo vemos en el versículo 17 hasta el versículo 18. Veamos el primer punto, la naturaleza de la encarnación. Versículo 14. Dice la palabra del Señor: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El texto que acabamos de leer, mis hermanos, podría decirse que es uno de los textos bíblicos en los que de forma más explícita se habla de la doctrina de la encarnación. Recuerden los primeros sermones. Juan viene hablando de quién es el Verbo. Luego solo en el versículo 14 define la persona del Verbo, pero nosotros sabemos quién es el Verbo: Cristo Jesús. Y Juan está diciendo, este Verbo, que es la plena revelación del Dios Padre, hubo un momento en el que decidió hacerse carne, y no solo lo decidió, sino que lo llevó a cabo, lo ejecutó. Él se hizo carne. Juan nos dice que este Verbo no se quedó en la eternidad considerando lo que ocurriría con nosotros y esperando a que esto mejorara, sino que Él tomó acciones efectivas y dice literalmente, fue hecho carne, expresando el hecho real de que Dios, Cristo, asumió humanidad en su encarnación. Y digo esto porque históricamente muchos herejes han negado la humanidad de Cristo. Más adelante lo vamos a ver con un ejemplo de los tantos movimientos sectarios que lo han negado. Pero lo que quiero que ustedes noten aquí es que en la expresión fue hecho carne, Juan está dando por cierto que Jesús sí asumió una naturaleza humana. En otras palabras, el apóstol Juan nos anuncia que el infinito Dios asumió una condición finita, que el eterno Dios entró en el tiempo de lo perecedero, que el invisible y todopoderoso Creador se hizo visible y entró en contacto con su creación. Hermanos, yo les dije hace un momento, esto que estamos leyendo es extraordinario y debería producir en nosotros asombro. Piensen en esta expresión, y el Verbo fue hecho carne. Hermanos, la expresión en sí misma es tan asombrosa y tan sorprendente que no nos puede caber en la cabeza por el tamaño de su dimensión. Esta expresión es tan grande y es tan gloriosa que no podemos entenderla, pero sí podemos aferrarnos a ella, atesorarla en nuestro corazón y rendirle adoración a aquel que es plenamente Dios, pero al mismo tiempo es plenamente hombre y nos ha redimido de nuestra condenación. Dios se hizo hombre. Esto es imposible de captarlo en su esencia más íntima, pero no puede dejar de maravillarnos. Si ustedes lo piensan con detenimiento, mis hermanos, lo que Juan está haciendo en este mismo momento es ponernos, mis hermanos, cara a cara frente a un misterio insondable para la mente humana. Hermanos, afirmar que Cristo Jesús es Dios, pero al mismo tiempo es un misterio incomprensible para nosotros. ¿Cómo podemos nosotros humanamente conciliar que en un ser habitan dos naturalezas? No lo podemos hacer, pero la Biblia, y en este texto en particular, nos deja ver que en Cristo Jesús hay plenamente dos naturalezas distinguibles, una divina y una humana, pero no dos personas, una sola persona. ¿Tú puedes entender eso? ¿Eso puede caber en nuestra cabeza? Hermano, lo cierto es que no. Ahora, si bien la doctrina de la encarnación nos dice que Jesús es plenamente hombre, vale la pena también aclarar que el hecho de que Él se haya hecho plenamente hombre no significa que haya dejado de ser plenamente Dios. Cuando Cristo entró en el espacio-tiempo en el que nos encontramos nosotros, no significa que Él haya dejado de ser el Dios del espacio-tiempo. Él siguió siendo plenamente Dios. En el siglo V, Sirio de Alejandría, escribiendo en defensa de esta grandísima y preciosa doctrina, dijo lo siguiente: la deidad y la humanidad, por su concurrencia inexplicable e inexpresable en unidad, han producido para nosotros al único Señor e Hijo, Jesucristo. Solo un Dios, solo Cristo, pero en Él habitan dos naturalezas, repito, una humana
y una divina. Ahora bien, esto es un misterio, ya lo he dicho. El misterio por su naturaleza pues no puede ser entendido, o si no, no sería un misterio. Piensen por ejemplo en otra clase de misterio. ¿Por qué Dios nos salvó? Alguno diría pues porque nos amó, con amor eterno nos ha amado. Y yo te preguntaría, ¿y por qué nos amó? Porque a Él le plació. ¿Y por qué le plació? Bueno, no podemos responder todas estas cosas. ¿Por qué? Porque eso hace parte del misterio de Dios, de la voluntad secreta de Dios. Nosotros no lo podemos saber. Lo mismo tenemos acá. No podemos entender cómo es que Cristo es Dios y hombre al mismo tiempo, y no son dos personas sino una sola persona. Pero el hecho de que esto sea un misterio y que nosotros no lo podamos entender en su dimensión más profunda, no significa que no podamos entender u observar las repercusiones que este misterio tiene para nuestra propia vida. Piensen por ejemplo en esto. Cristo en su encarnación nos ha dejado sin lugar a dudas, mis hermanos, la más grande y suprema manifestación de su amor en medio de un mundo ingrato. Piensen en esto, consideren esto. Él es el Verbo eterno de Dios. En el segundo sermón, en el primer sermón de esta serie de Juan, nosotros vimos que Él habitaba cara a cara con el Dios Padre, en una relación íntima y profunda. Y ese que es Dios y que habitaba en una íntima relación con el Padre, decidió descender a un mundo de miseria. Y no solo eso, decidió poner su tienda de acampar por un tiempo entre hombres pecadores. ¿Tú entiendes lo que estoy tratando de decir? El eterno Dios decidió vivir con personas como nosotros, pecadores, que le aborrecíamos, que éramos ingratos, que estábamos en conformidad con las tinieblas y no con la luz, y a pesar de ello, Él decidió venir a nosotros. Dime si esto no es una prueba inconmensurable del bendito amor de nuestro Salvador. Si tú un día te sientes desanimado, si sientes que las fuerzas espirituales han llegado a su límite, yo te animo a que tomes un remedio efectivo contra esta terrible enfermedad del desánimo. Tómate el remedio de considerar a Cristo, aquel que se ha encarnado. Considera a aquel que es Dios mismo y quiso venir voluntariamente a habitar entre nosotros para librarnos de nuestra condenación. Considera a aquel que se despojó de su suprema posición celestial y tomó para sí mismo una naturaleza humana y debilitada como la nuestra y habitó entre nosotros y fue tentado como nosotros, pero a diferencia de nosotros, Él no pecó para darnos vida eterna. ¿Sabes por qué Cristo vino a morir en una cruz? Para salvarte a ti que has puesto tu confianza en Él. Cristo murió por amor a su pueblo. Aquel eterno Dios vino a morir en las manos de criaturas como tú y como yo, por amor a su pueblo. ¿Quieres cobrar ánimo en medio del desánimo? Considera que Cristo murió en una cruz, y el que murió en la cruz no era cualquiera, era Dios eterno, muriendo en una cruz para salvarte. ¿Tú entiendes esto? Hermano, esto es extraordinario, esto es maravilloso. El Dios eterno decidió salvarte muriendo Él mismo en una cruz. Así que si tú haces parte del pueblo de Dios, si tú has puesto tu confianza en Cristo, debes saberte todos los días de tu vida infinitamente amado. El Dios del universo murió por ti en una cruz. Recuerda esto todos los días de tu vida y sabrás lo que es experimentar el infinito y verdadero amor en tu corazón. Ahora, la relación que existe entre la naturaleza humana y la naturaleza divina de Cristo, para nosotros, como lo dije, siempre será un misterio, siempre estará por encima de nuestra comprensión. Pero, sin embargo, el hecho de que no podamos entender a profundidad esa forma de existencia de Cristo no significa que debamos rechazarlo. Es más, si tuviéramos
que tratar de describir esta verdad, yo pienso que uno de los comentarios más acertados que definen esta unión hipostática lo encontramos en este escrito maravilloso conocido como el Credo de Calcedonia. Escuchen lo que escribieron respecto a la unión hipostática de Cristo en el Credo de Calcedonia. Dice así: nosotros pues, siguiendo a los santos padres, todos de común acuerdo enseñamos a los hombres a confesar al solo y único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en divinidad y perfecto en unidad, a ser reconocido en dos naturalezas. Ahora noten lo que dice, que son distinguibles, inmutables, indivisibles e inseparables, sin que tal unión elimine en modo alguno la distinción entre las naturalezas, antes bien preservando la propiedad de cada una y concurriendo en una persona y una subsistencia no partida o dividida en dos personas, sino en uno, el mismo Hijo unigénito, el Dios, el Verbo, el Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanos, lo que hemos visto hasta este momento es glorioso, maravilloso, Cristo encarnándose. Pareciera que hemos llegado al clímax de la melodía, pero ¿recuerdan el crescendo? Hay un poco más detrás de esto, un nivel de mayor tensión del cual podemos disfrutar. Con el propósito de agregar más grandeza a la grandeza que ha descrito de Cristo en su encarnación y de darle más intensidad al crescendo espiritual, el apóstol Juan agrega que aquel que se encarnó no solo se hizo hombre, sino dice, y habitó entre nosotros. Esto es más increíble aún. Bueno, ya de por sí es increíble que él haya decidido hacerse hombre, pero no solo eso, sino que también quiso habitar entre nosotros. Eso significa, mis hermanos, que la humanidad de Cristo no fue una mera apariencia, como enseñan erróneamente los docetistas, que dicen que el cuerpo de Cristo no era un cuerpo de carne y hueso como el tuyo y el mío, sino que el cuerpo de Cristo era como un holograma, algo así como un fantasma, que la gente lo podía ver, pero en realidad no era real. Y ellos argumentan esto porque dicen, bueno, la materia es mala, lo espiritual es bueno. Si la materia es mala, Cristo Jesús no pudo haber tenido un cuerpo humano, porque si no se hubiese contaminado con la naturaleza humana. Pero la Escritura, mis hermanos, nos afirma que eso es un error. Juan, el apóstol inspirado, enfáticamente nos dice en este texto que él sí es plenamente hombre. Versículo 1, parte C del versículo, y el verbo es Dios. Pero aquí explícitamente nos dice que ese verbo se hizo carne. Y tan cierto es el hecho de que el verbo se hizo carne, que dice Juan, aquel que se hizo carne, habitó entre nosotros. Hermanos, esto es extraordinario. Yo, mientras preparaba este sermón, yo decía, Señor, yo te ruego que tus hijos, al escuchar esta verdad del verbo haciéndose carne, sus corazones salten de emoción en sus pechos y quieran exaltar a aquel que es Dios, pero que murió en una cruz por nuestros pecados. La doctrina de la encarnación, hermanos, es esencial a la fe cristiana. Si esta doctrina se derrumba o no es aceptada tal y como la Biblia nos la presenta, el cristianismo en sí mismo ya no tiene sentido. Ireneo de León, hablando de la suprema importancia de la doctrina de la encarnación, dijo lo siguiente: lo que no se asume no se redime. Es decir, para poder salvarnos de la condenación eterna, Jesús tenía que ser hombre. Él tenía que asumir una posición humana como la nuestra para redimirnos a través de una vida perfecta y morir en sustitución por nuestros pecados. Por eso Ireneo de León dijo, si él no asumía una condición humana, ¿cómo iba a salvar a los hombres? Si Cristo era un holograma, ¿cómo nos iba a salvar? Él tenía que ser plenamente hombre, mis hermanos. Pero luego, como si ya todo esto no fuera extremadamente asombroso, lo es, agrega un poco más y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan nos está afirmando algo que es extraordinario, hermanos, y es que en Cristo Jesús podemos ver la gloria de Dios con una claridad como nunca antes la habíamos visto. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y en el punto 3 voy a profundizar en este tema. Cristo es la gloria visible de Dios. Pero por ahora quiero que nos quedemos con estos dos puntos. Juan dice que aquel que es la gloria visible de Dios estaba lleno de dos cosas: de gracia y de verdad. Recordándonos que la salvación solo se alcanza por creer a la verdad de Dios que es expresada en el Evangelio, y que por medio de dicha verdad recibimos gracia salvadora por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, lo que Juan comunica en esta línea final del versículo 14 es que, escúcheme con mayúsculas en su corazón, hermano, solo hay gracia salvífica para aquellos que creen al anuncio del Evangelio. Solo hay gracia redentora para aquellos que creen a aquel Cristo que el Evangelio anuncia. Solo se salva aquel quien ha creído en Cristo tal y como lo presentan las Sagradas Escrituras. No hay otra forma de salvación. No hay otra forma de concurrir hacia el cielo. Solo es a través de una persona, y esa persona es Dios y hombre plenamente, Jesucristo. Nosotros podríamos concluir esta sección diciendo, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, bendito sea Señor, es la expresión total de la gracia de Dios para los pecadores. Toda verdad necesaria que se requiere para salvarnos está disponible de manera exclusiva en Cristo, y fuera de Él no hay forma de ser salvos. Si una persona busca salvación alejado de las Escrituras, lo seguro es que ese individuo nunca encontrará lo que está buscando. El mismo Señor Jesús, hablando de sí mismo, dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hermano, solo se puede acceder al beneficio de la vida eterna cuando nos acercamos a la verdad de Dios que se revela en las Sagradas Escrituras. Solo accedemos al don de la salvación cuando nos aferramos por medio de la fe a la verdad que se revela en el Verbo, en Cristo. No hay otra forma. Así que si alguien tiene una creencia vaga en Dios, en la que lo que predomina es la ausencia de Cristo, esa persona debe saber que el fruto de su esfuerzo por salvarse no será más que su condenación. Sin Cristo, mis hermanos, no hay camino para salvación. El mismo Señor Jesús en Juan 8:24 dijo: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si ustedes no creen que yo soy el Verbo de Dios quien los redimirá de su condenación, no pueden ser salvos, es lo que el Señor está diciendo. Así que, hermanos, se engaña con profunda necedad aquel que cree que está adorando o que está sirviendo a Dios, pero ignora o rechaza la enseñanza del Nuevo Testamento como Cristo, como Señor y Salvador. La persona que rechaza la revelación completa de Cristo, tal y como lo anuncian las Sagradas Escrituras, puede tener por cierto que se perderá eternamente. En un sermón anterior dije que muchas personas creen que tienen una relación con Dios por el simple hecho de que aceptan su existencia. Yo creo que Dios existe, así que yo tengo una relación con Él. Pero así como lo anuncié en ese sermón, lo quiero repetir ahora. Aceptar la existencia de Dios no salva a nadie. Lo que salva a los hombres no es decir, bueno, yo creo que Dios existe. Lo que salva a los hombres de su condenación
es aceptar o responder positivamente a las demandas del Evangelio. Es decir, lo que salva al hombre es poner su confianza de manera completa y exclusiva en aquel perfecto Dios que es Dios y al mismo tiempo es hombre, en Cristo Jesús. Nada más nos puede salvar. Solo Cristo. Solo Cristo. Él es el único camino de salvación, mis hermanos. Si el sermón de un ministro carece de Cristo, ese ministro debería cerrar su boca y llorar amargamente por no proclamar a Cristo con fidelidad. Ahora, con el propósito de ahondar un poco más en esta gloria inigualable de Cristo en su encarnación, Juan, el apóstol, va a citar a testigos que afirman que la doctrina de la encarnación es cierta. Ese es el segundo punto del sermón, los testigos de la encarnación, versículo 15 al 16. Dice la palabra del Señor: Juan dio testimonio de él. ¿Aquí de qué Juan está hablando? ¿Lo recuerdan? El Bautista. Entonces volvamos a lo que expliqué en un sermón anterior. Cuando diga el Bautista, me estoy refiriendo a Juan el Bautista. Y cuando diga el evangelista, me estoy refiriendo al escritor del Evangelio. Volvamos. El Bautista dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía. Dos puntos. Miren lo que dice el Bautista: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Entonces tenemos dos cosas acá. Primero, Juan cita el testimonio, el evangelista cita el testimonio del Bautista. Y dice que el Bautista dijo: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿A qué se refiere en esto? Suena un poco extraño. Pero aquí realmente lo que el evangelista está haciendo al citar el testimonio del Bautista es recordarnos que cronológicamente hablando, en términos de humanidad, Jesús vino después de Juan. Porque recuerden que Jesús nació aproximadamente 6 meses después del Bautista, ¿sí? El Bautista era mayor. Pero adicional a esto, ¿quién inició primero su ministerio terrenal? El Bautista. Es en ese sentido que el Bautista dice: el que viene después de mí. Pero inmediatamente después de decir este que nació o que inició su ministerio después de que yo lo hiciera, dice: aquel que viene después de mí existió antes de que yo existiera. En otras palabras, Juan está exaltando la categoría y el poder de Cristo muy por encima de la de él. Juan no quiere que nadie, el Bautista, no quiere que nadie se confunda pensando que él era el que habría de venir. Juan está dejándole claro a todos los que lo escuchan que de quien él está hablando y de quien está dando testimonio es preexistente. ¿Recuerdan ese sermón? La preexistencia de Cristo. Y aquel que es preexistente, para que esté ahora después de Juan, tuvo que haberse encarnado. En otras palabras, el evangelista está citando al Bautista para afirmar que el Bautista apoyaba la doctrina de la encarnación. Pero luego, después de citar el testimonio del Bautista que habla de la preexistencia del Cristo, que fundamenta la doctrina de la encarnación, inmediatamente después el evangelista toma el testimonio de los creyentes, incluyendo el suyo propio, y dice: y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, afirmando, mis hermanos, que gracias a que Cristo se encarnó, los creyentes recibimos de manera abundante y constante gracia y más gracia y más gracia y más gracia. Cuando apenas una gracia de Dios se está desvaneciendo en nuestra vida, lo que Juan está diciendo es que cuando apenas una gracia de Dios está terminando en nosotros, esa no ha terminado cuando otra gracia ya ha empezado. Que Dios al creyente, aquel que cree en el que se encarnó, que es Dios y hombre al mismo tiempo, Juan dice: ellos no dejarán de recibir gracia. Gracias a que
Jesús se ha hecho hombre, la iglesia de Cristo nunca dejará de experimentar de la gracia abundante de nuestro Señor. Siempre la iglesia experimentará gracia, aún en los momentos más turbios de la vida. En tercer lugar, ya tenemos 2 puntos, ¿no? La naturaleza de la encarnación, los testigos de la encarnación, y ahora Juan, en los versículos 17 al 18, se encargará de explicarnos los resultados, o también pueden escribirlo, las consecuencias de la encarnación. Versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero, benditos peros bíblicos, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ese es el primer punto. Punto número 2, a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué tenemos acá? Esencialmente, el apóstol nos está diciendo que ya que Cristo se encarnó, han ocurrido 2 cosas que debemos observar con mucho cuidado, 2 grandes consecuencias de la encarnación. En primer lugar, en el versículo 17, leámoslo, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En primer lugar, lo que Juan nos está diciendo en este versículo es que por causa de la encarnación de Cristo, la gracia triunfó sobre la ley. Eso es lo que Juan está diciendo. Hermanos, la gracia triunfó sobre la ley. Pero yo aquí quiero hacer un paréntesis, un alto en el camino. Noten esto, mis hermanos. Juan no ha dicho la gracia triunfó sobre esa ley terrible y maluca que nos gobernaba. No. Noten que Juan no está diciendo que la ley sea mala. Y escúchenme, mis hermanos, nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Nosotros no somos antinomianistas, como aquellos que dicen, pues, vivo solo por gracia. ¿Y la ley? No, solo por gracia. Así que no importa si yo peco, porque yo soy salvo por gracia. No, la salvación por gracia implica que tú serás santo. ¿Han escuchado esa frase de salvo siempre salvo? Yo le escuchaba hace muchos años al pastor Alejandro Castiblanco decir, a mí me gusta más decir salvo siempre santo. Si hemos sido salvados, eso implica que debemos caminar en una vida de santidad delante del Señor. Ahora, el punto entonces al que quiero llegar es este. La ley, tal y como la expone Juan en este texto, no la expone como algo malo. Hermanos, iglesia amada, lejos de encontrar en la ley a un enemigo odioso al que hay que evitar, debemos tener en cuenta cuál era el propósito de la ley. Cuando nosotros leemos la ley de Dios a su pueblo y vemos cómo ésta condicionaba el carácter y la conducta del pueblo, debemos entender, mis hermanos, que la ley tiene un carácter preparatorio. Lo voy a explicar. La ley, tal y como las escrituras la muestran, revela la condición perdida del hombre. La ley dice, no codiciarás, pero yo he codiciado, así que ahora yo sé que yo soy un pecador. ¿Lo ven? Si la ley no estuviera escrita, yo no sabría que pecaría contra el Señor. Él dice, no robarás, pero yo he robado. Ahora sé entonces que yo he pecado y soy convicto de la justicia de Dios porque he quebrantado su ley. En ese sentido, la ley tenía un carácter preparatorio, pero también a través de los tipos que había dentro de la ley, se anunciaba la liberación que el hombre tendría por medio del antitipo. Lo explico. Yo sé que esto puede sonar un poco teológico, pero quiero explicarlo, hermanos, para que los niños lo entiendan. La ley, por ejemplo, contemplaba el sacrificio de animales para aplacar la ira de Dios, ¿cierto? ¿Esa ira de Dios se aplacaba efectivamente por el sacrificio? Era un asunto temporal. Pero luego ese sacrificio, que era un tipo, apuntaba a un antitipo, que era un gran sacrificio, que sí aplacaría de forma permanente la ira de Dios, pues satisfacería las demandas de justicia de Dios. ¿Y quién era ese sacrificio supremo? Cristo Jesús. En ese sentido, repito, mis hermanos,
la ley tenía un carácter preparatorio. ¿Ven qué hermosa es la ley? La ley es preciosa, mis hermanos, pero a pesar de toda esa hermosura, la ley no podía suministrarle al hombre dos cosas. En primer lugar, la ley no podía darle al pecador gracia para el perdón de sus pecados. La ley nos dejaba ver nuestra condición miserable y además nos indicaba un camino de forma preparatoria al que deberíamos ir, que era Cristo muriendo en sustitución nuestra. Pero no podía darnos la gracia para perdón de pecados. Pero tampoco la ley podía darnos verdad en términos de un entendimiento exhaustivo de lo que ella contenía. Es decir, una persona del antiguo pacto, al ver un sacrificio, no podía entender plenamente lo que esto significaría en su antitipo, en Cristo muriendo en la cruz. Sin embargo, mis hermanos, eso no significa que aunque la ley no pudiera hacer estas cosas, fuera mala en lo absoluto. Es más, el apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 24, dice que la ley es como un ayo que nos lleva a Cristo a fin de que seamos justificados por medio de la fe. ¿Saben lo que es un ayo? Piensen como en una niñera, que toma al niñito y lo lleva de camino, lo coge de la mano y lo lleva. Bueno, eso es la ley, mis hermanos. Un amigo cercano, un tutor amoroso que nos lleva de la mano para con seguridad encontrarnos con Cristo, con aquel que a través de su obra expiatoria sí proveería gracia y verdad para salvarnos de una forma segura de nuestros pecados. El punto entonces es este, mis hermanos. La ley es santa, nos guía por el camino, pero no es el destino. Ella en sí misma no puede salvarnos. Y ya que eso es cierto, como la ley no podía salvarnos, Dios, en su infinita misericordia, nos concedió gracia y perdón a través de su Hijo, aquel Dios que se ha encarnado. Tenemos entonces, mis hermanos, que la ley no salva a nadie. La ley más bien nos hace convictos de la justicia de Dios. Ella nos revela la necesidad que tenemos de la gracia y del perdón que solo pueden ser encontrados en una persona, en aquel que es plenamente hombre y que es plenamente Dios. Eso es extraordinario. Entonces, la primera consecuencia de la encarnación es que finalmente aquel que sí podía proveernos de gracia y de verdad ha venido. La primera consecuencia de que Él se haya encarnado es que ahora sí podemos acceder a esa gracia y verdad a la que la gracia apuntaba a través de tipos. La ley apuntaba a través de tipos. La segunda consecuencia la encontramos en el versículo 18, leámoslo. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Sírvase decir que Dios es espíritu, mis hermanos, Dios no tiene partes. Cuando dice que la mano de Dios se extendió, es un antropomorfismo, no es que Dios tenga manos. Es solamente una forma literaria de comunicarnos una verdad de Dios para que nosotros la entendamos. Cierro paréntesis, dice a Dios nadie le vio jamás, pero luego agrega el unigénito, el homogénesis, hablando de Cristo como el único Hijo de Dios en sentido de su deidad. Dice el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, ese le ha dado a conocer. Así que la segunda gran consecuencia de la encarnación de Cristo, mis hermanos, es que el hecho de que Dios se haya hecho visible a través de una forma humana significa que Cristo Jesús, mis hermanos, es la revelación más clara que nunca hayamos ni vayamos a tener de la persona de Dios. Cristo Jesús, mis hermanos, es la revelación más gloriosa que podemos tener de Dios. Noten que el texto dice, a Dios nadie la ha visto jamás, pero luego de afirmar que a Dios nadie la ha visto jamás, porque no se le puede ver, dice, o Juan más bien hace una referencia a Cristo, y dice que el Cristo está íntimamente unido con el Padre. Noten que dice que aquel que está en el seno del Padre, para hablar de esa unión íntima que tienen, de esta unión exhaustiva, lo que quiero señalar es esto: solo aquel que estaba íntimamente vinculado con el Padre es quien puede darle
a conocer. El evangelista dice que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Noten que antes de afirmar que Cristo da a conocer al Padre, Juan quiere hacer recaer el énfasis en el hecho de la relación que Jesús tenía con el Padre. Es como si Juan nos quisiera informar que por causa de esa íntima e inexplicable unión que existe entre el Dios Padre y el Dios Hijo, solo por esa unión, solo el Cristo puede dar a conocer al Padre. Hablando de este tema, William Hendrickson dice lo siguiente: solo Cristo reúne las condiciones adecuadas para ser el intérprete o el exegeta de Dios. Esto no significa que Cristo nos da un conocimiento tan adecuado y exhaustivo de Dios que lo finito, es decir, nosotros podamos entender plenamente al infinito. Eso no es lo que significa, dice Hendrickson. Sin embargo, sí nos explica muchas cosas acerca del ser de Dios que es necesario para nuestra completa salvación y para un conocimiento relativo de la obra de la creación en la redención, para que de este modo podamos glorificar a nuestro Hacedor y Redentor. En otras palabras, todo lo que Cristo nos revela del Dios Padre es cierto, pero no nos revela todo lo que el Dios Padre es. ¿Por qué? Porque Él es infinito. Nosotros no podemos entender todo lo que es Dios, pero todo lo que Cristo nos muestra del Padre es completamente cierto. En síntesis, mis hermanos, podemos concluir este sermón afirmando que Jesús es la más clara y profunda explicación que tenemos de Dios. Cuando alguien nos pregunte ¿cómo es Dios?, podemos decirle, pues mira a Cristo. Si tú ves a Cristo, sabrás cómo es Dios. Ustedes recuerdan que hubo un evento en la historia de redención en la que los discípulos tuvieron esta controversia con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús en Juan 14 les dice: Felipe, tanto tiempo has pasado conmigo y no sabes quién soy yo. Leamos lo que dice Juan 14, versículos 7 al 9. Dice la palabra del Señor: si me conocierais, está hablando el Señor Jesús, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Y agrega: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Cristo, mis hermanos, es la más plena y gloriosa revelación que tenemos de Dios. Él es, mis hermanos, la imagen del Dios invisible, lleno de gracia y de verdad. ¿Quieres conocer a Dios? Bueno, el único camino posible que existe para que eso sea una realidad es Cristo. No existe otra forma. Quiero finalizar este sermón, mis hermanos, dando dos conclusiones o aplicaciones prácticas. Yo sé que usted escucha este sermón y de pronto alguno en su corazón puede pensar que el sermón del día de hoy era de carácter muy doctrinal. La preexistencia de Cristo, la encarnación de Cristo, la eternidad de Cristo, las implicaciones de su preexistencia y de su encarnación. Esto es muy doctrinal y yo estoy de acuerdo. Pero gloria a Dios, es así porque, mis hermanos, la iglesia tiene que ser robusta en su doctrina. El cristianismo sólido se fundamenta en una doctrina sólida. Sin embargo, alguno podría preguntarse de forma genuina, no digo de una forma odiosa, de forma genuina podría preguntarse: bueno, pastor, y todo este entendimiento acerca de Cristo y su encarnación y de la gloriosa verdad que esto implica, ¿cómo todo este entendimiento puede ayudarme en la práctica, en mi hogar? ¿Cómo todo este entendimiento en torno a la encarnación de Cristo puede ayudarme a ser un mejor hijo, a ser un mejor esposo, a ser una mejor esposa, a ser un mejor trabajador, a ser un mejor padre? ¿Cómo esto me ayuda en la práctica? Bueno, yo pienso, mis hermanos, que la doctrina de la encarnación es sumamente práctica. Es extremadamente práctica. Piénsenlo de esta forma. Reconocer la doble naturaleza de Cristo, en primer lugar, debería llevarnos, mis hermanos,
a caminar con el corazón henchido de gozo y de esperanza, pero sobre todo con mucha seguridad al reconocer las excelencias y la eficacia de aquel que nos salvó. Aquel que nos salvó sí podía salvarnos. ¿Por qué? Porque en sí mismo estaban todos los requisitos necesarios para hacerlo. Una cosa es que haya una situación de peligro y alguien esté en peligro y alguien esté dispuesto a salvarlos. Pero ahora imagínense que el que está dispuesto a salvarnos no tiene la capacidad para hacerlo. Piensen en alguien que se está ahogando en una piscina y está allí todo moribundo. Y alguien se para en la orilla y le dice, ¿necesitas ayuda? Y el otro le dice, sí, sáqueme de aquí. Pero yo no sé nadar. Bueno, tenía toda la intención, pero no podía salvarlo. En Cristo Jesús, aquel que es Dios y aquel que es hombre, convergen todas las características necesarias para librarnos del ahogamiento espiritual en el que estábamos. Eso, mis hermanos, debe llenarnos el corazón de gozo y de alegría. No importa cuán difíciles sean las circunstancias que tú tengas que enfrentar en tu vida, que vengas enfrentando o que sepas que enfrentarás en el futuro. Recuerda que aquel eterno Dios se hizo hombre para salvarte de una horrenda y segura condenación eterna que esperaba por ti. Recuerda que lo que lo motivó a realizar esta acción no fue sencillamente mostrarse como todopoderoso. Lo que lo motivó a esta acción fue un amor inexplicable del cual, si tú has creído en Cristo, eres beneficiario. Que esto llene tu corazón de gozo, creyente. Estabas en peligro y solo aquel que podría efectivamente librarte de este peligro quiso venir a morir por ti y por mí en una cruz. Esa es la primera gran práctica de esta doctrina. Una segunda lección práctica, mis hermanos, tiene que ver con que considerar la doctrina de la encarnación tiene que forzarnos sí o sí a vivir o querer vivir una vida santa y solemne, una vida que espere con una expectativa temerosa de Dios el futuro. Piénsenlo de esta forma. Nosotros acabamos de meditar en el hecho de que el Verbo se hizo carne, ¿cierto? Pero luego dijimos que si esto ya de por sí no fuera extraordinario, y lo es, Juan agrega que ese que se hizo carne, ¿qué hizo? Habitó entre nosotros. Esto es maravilloso, mis hermanos. Imagínate, Dios habitando entre nosotros. Bueno, yo quisiera vivir muy santamente con esta realidad. Esto es asombroso, pero ahora yo quiero, mi hermano, que por favor tú pongas mucha atención a lo que voy a leer a continuación y escuches con reverencia lo que la palabra de Dios dice respecto a aquel que habitó entre nosotros. Apocalipsis, solamente escúchalo, mi hermano, toma nota si quieres, pero quiero que lo escuches con atención. Apocalipsis 21:3 dice: y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él, refiriéndose a Cristo, dice: morará, hablando de tiempo futuro. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Entienden lo que esto significa? Aquel Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, volverá a habitar entre nosotros. Juan declara que Dios mismo un día volverá a acampar con nosotros, pero ya no de forma provisional o temporal. Será así eternamente. Hace un momento cantábamos un himno en el que en su estrofa final decía: ¿puedes tú imaginar cómo será aquel día cuando le veamos cara a cara? ¿Tú puedes imaginar cómo será de glorioso y de majestuoso este día? Hermanos, ningún esfuerzo de nuestra imaginación podrá describir lo que ocurrirá, pero ciertamente nos llena de gozo saber que un día estaremos cara a cara con el Señor. Él, mis hermanos, Él acampará, Él vivirá permanentemente entre nosotros. Que esta gloriosa verdad, cristiano, te impulse a vivir una vida santa delante del Señor.
y que genere en todos nosotros una solemne expectativa esperanzadora de caminar en santidad, sabiendo que marchamos, que peregrinamos hacia esa patria celestial en la que estaremos con Cristo Jesús por toda la eternidad. Amén. Vamos a orar, hermanos.